Pues en esta mañana quiero hablar sobre un tema y él lo he titulado, como Isabel nos ha dado la introducción, Sal, Luz y Testimonio, nuestro llamado a impactar la vida de otros. Y quiero introducir este tema dando o compartiendo con ustedes parte de mi testimonio. Le pido disculpas porque a lo mejor la mayoría de aquí lo ha escuchado, pero voy a hablar de una parte de él, de mi testimonio, que me parece muy acertado para compartir, porque aparte de eso, lo he vivido en primera mano. Y pues me parece también, como les dije, una buena introducción. Ha sido y es una historia de la vida real. Cuando conocí a Misael, que casi todos también lo conocen, mi esposo, yo no conocía la palabra de Dios, tampoco conocía cuáles eran los valores del reino de Dios. A contrario de Misael, venía de un hogar cristiano, en donde la palabra de Dios y sus valores ocupaban un lugar privilegiado. Yo era una chica enfocada en lo que todas las chicas en su época, hace unos cuantos años, estábamos enfocados: estudiar, trabajar, establecer relaciones familiares con amigos, vivir la vida, disfrutar lo mejor que se pudiera, pero eso sí, a mi manera, ¿vale? Sin valores, sin principios del reino, sin conocer, sino pensando que lo estaba haciendo bien. Misael y yo nos hicimos amigos. Y en medio de nuestras conversaciones, él me preguntaba siempre sobre mis creencias y mis valores. Y yo le compartía, pero inmediatamente él me compartía cuáles eran sus creencias y sus valores. Inteligente el hombre, ¿no? Esas conversaciones eran tan especiales que yo me asombraba en todo momento de todo lo que me compartía. Y yo lo disfrutaba al máximo. Él potenciaba con maestría la palabra de Dios, con ánimo, con convicción, sin vergüenza. Le daba un toque especial, sazonaba esa palabra de tal manera que a mí me agradaba escucharla. Sus relatos fueron de tanto impacto en mi vida que el interés por conocer cada día más de la palabra fue incrementándose. Y empecé incluso a cuestionar los valores que yo conocía o que en mi familia se desarrollaban o que en nuestra sociedad los veía como normales. Empecé a sustituirlos por esos valores que Misael me estaba enseñando y que Dios quería que yo obedeciera. Tengo que decirles que en este caso Misael fue una bendición para mi vida. Él la impactó de tal manera que hoy solamente me queda darle la gloria y la honra a Dios por su vida, por ser obediente a su palabra, hablarme de la palabra de Dios, predicarme. Y por eso hoy yo estoy aquí alabando y glorificando al Señor y sirviéndole con los dones que Él me ha dado. El texto que voy a compartir en esta mañana se trata de esto. Que aprendamos o recordemos que tú y yo, como hijos de Dios, como sus discípulos, estamos llamados a impactar la vida de otros. El texto que voy a compartir en esta mañana se encuentra en Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Y les invito a que lo leamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes de abordar el texto como tal, quiero comentar algunos aspectos que nos van a ayudar a ubicarnos y entender mejor este pasaje. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, Jesús comienza una nueva etapa de su vida. Se traslada a Galilea. Allí se da a conocer, enseña la palabra en las sinagogas, predica el evangelio y sana enfermos. Todos hablaban de él. Él se hace popular, se hace famoso. En este capítulo también vemos el cumplimiento de la promesa dicha por el profeta Isaías en Isaías 9, 1 y 2, en la cual se refiere a Galilea como una ciudad que se encontraba en la oscuridad, que estaba en tinieblas. Esto es, que no conocían el mensaje de salvación, pero que Jesús se estableció allí para llevar luz, o sea, para predicar y llamar al arrepentimiento. En este mismo capítulo 4, Jesús escoge a los 12 discípulos y vemos cómo ellos y las personas que le seguían y vemos cómo sus discípulos y muchas personas le seguían porque querían conocer de qué hablaba, qué implicaba ser sus discípulos y qué significaba establecer el reino de los cielos. Ahora nos vamos al capítulo 5. En el capítulo 5 comienza con el Sermón del Monte, el sermón más largo que encontramos en la Biblia. Este sermón se desarrolla en 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Nosotros nada más vamos a hablar del 5, del 13 al 16. Pero en el capítulo 5, del 1 al 12, Jesús inicia ese sermón, enseñando las bienaventuradas que quizás muchos hemos escuchado. En estas bienaventuranzas Jesús destaca 8 características que deben tener los discípulos para establecer el reino de los cielos en la tierra. También Jesús en este momento quiere que ellos aprendan estas bienaventuranzas y se las enseña. Aparte de enseñarle las bienaventuranzas, le enseña las bendiciones de recibir o de desarrollar estas bienaventuranzas o estas características, le enseña las 8 características y las bendiciones que recibirían si cumplían con estas características como discípulos, como seguidores de Dios. Estas personas que escuchaban la palabra querían seguir a Jesús y cumplirlas, eran llamadas o fueron llamados discípulos. En el Mateo 5, de 13 al 16, continúa el Sermón del Monte. En esta oportunidad Jesús enseña 2 características más que deben identificar a los discípulos. En este caso utiliza 2 metáforas para describirlas: sal y luz. Estas 2 características, junto con las 8 que presentan las bienaventuranzas, van definiendo el perfil del discípulo que Jesús quería para que pudiera establecerse el reino de los cielos aquí en la tierra. En esta mañana quiero compartir con ustedes de manera que aprendan o recuerden, porque sé que este es un texto muy conocido, eso también es un reto para mí en esta mañana, porque es un texto que muchos conocen y que también sé que muchos ponen en práctica. Pero me gustaría que aprendiéramos o recordáramos 3 características que debemos desarrollar para impactar la vida de otros y que glorifiquen al Padre Celestial. Estas 3 características son ser sal, ser luz y ser de testimonio al mundo. Comencemos con la primera. Tú y yo, en el versículo 13, tenemos que tú y yo somos llamados a ser sal de la tierra para impactar al mundo. En la primera parte de este versículo inicia con una afirmación: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa ser la sal de la tierra?
¿Por qué Jesús usa estas dos metáforas para definir unas características que deben poseer los discípulos? En la época de Jesús, la sal tenía un valor muy importante y se le daba múltiples usos, muchos de los cuales todavía hoy siguen dándose en nuestra época. Pero yo tomaré dos usos específicos para poder entender lo que Dios quería o lo que Jesús quería compartirles a los discípulos con relación a ser sal y luz. Estas dos características o dos usos de la sal son que la sal es usada para potenciar el sabor de los alimentos y para conservarlos. Ahora vamos un poco a hablar sobre las características de estos usos. Potenciar el sabor de las comidas. La sal se usaba como potenciador de sabores, como sazonador, para hacer de los alimentos más apetecibles y agradables a nuestro paladar. Pues así como la sal funcionaba como potenciador de los sabores de los alimentos, haciéndolos más agradables y apetecibles a las personas, de la misma manera Jesús quería que sus discípulos enseñaran la palabra de Dios a otros, potenciaran esta palabra y los valores del reino, enseñándolas ¿cómo? Con ánimo, con gozo, de manera sencilla, con convicción, sin vergüenza, para que provocara en las personas que la escucharan el deseo de seguir escuchándolas y que aprendiesen de ella. Así como Misael hizo conmigo. Él sazonó esa palabra del Señor que yo deseaba verla necesitaba y deseaba escucharla permanentemente. Para mí era súper agradable. Para ilustrar esta característica también voy a poner brevemente una experiencia gastronómica que quizás todos han tenido o han experimentado. Hace un tiempo fuimos a una pizzería, teníamos mucha hambre y pedimos una pizza. Mientras esperábamos, estábamos ahí, qué buenas están las pizzas, qué sabrosas, tenemos mucha hambre. Al fin de un ratito llegó la pizza y empezamos a comérnosla. Inmediatamente que dimos el primer bocado, nos vimos la cara y dijimos, esto no sabía nada, está sosa. Madre mía, qué experiencia tan desagradable. Era una pizza normal y logramos comer la mitad porque teníamos mucha hambre, pero el resto lo dejamos en la mesa. Nos fuimos sin siquiera pedir al camarero, déjanos lo que queda para llevar a casa. No, lo dejamos allí. Pues, ¿creen ustedes que yo voy a recomendar ese lugar o que voy a volver allí? Pues no, sinceramente no volvería. De hecho, no lo recomiendo. Por el contrario, esta semana nuestro hijo nos invitó a una pizzería que está muy cerquita de acá y pedimos una pizza. También teníamos mucha ilusión de la pizza y cuando llegó, pues la primera vez que la probamos, el primer bocado, nos dimos cuenta de su sabor agradable, que estaba potente, sabía a pizza, estaba bien sazonada. Y bueno, nos las comimos con muchas ganas. Y era muy grande la pizza y quedaba una buena ración. Le pedimos al mesonero que nos las guardara, que nos las empacara para llevar a casa para que en la noche nos las pudiéramos disfrutar. Y así fue. En la noche y todavía quedó un cachito para la mañana. Estaba espectacular. Ese restaurante está por aquí y se llama Il Tiramisú. Está buenísimo. Yo, a mi experiencia, lo recomiendo. Así como quiero hacer una comparación, cómo debemos nosotros sazonar, o cómo debe ser, o el efecto que hace cuando nosotros como cristianos sazonamos la palabra de Dios. Debemos provocar en las personas a quien le compartimos la palabra ese deseo de seguir escuchándola. Y eso se logra, en verdad, potenciando la palabra del Señor. Primero, compartiéndola, poniéndola como algo importante, pero potenciándola y haciéndola agradable, digerible, interesante sobre todo para quienes la escuchen, de manera que la disfruten, repitan y se la recomienden a otros.
Seguro que todos hemos pasado por esa experiencia, así que no nos será difícil tomar esta experiencia para compartir con otros la palabra del Señor. También tenemos que tener cuidado de no sazonarla demasiado, porque cuando está excesivamente sazonada tampoco agrada. Si tiene mucha sal, a veces también la desechamos. Si tiene mucha sazón, también la desechamos. El justo sazón necesario y sobre todo que sea digerible, fácil de comprender. Ese es el primer uso. El segundo uso de la sal, a la cual quiero hacer referencia, es la de conservar. Para esta época, para la época de Jesús, no existían las neveras ni los congeladores. La sal era la nevera y el congelador. ¿Cómo era esto? Los alimentos, especialmente las carnes de animales muertos, se deterioraban con facilidad, pero al empaparlos de mucha sal, estos se conservaban por un mejor tiempo, por un buen tiempo. Y el uso, en este caso de la sal, evitaba que las carnes muertas se deterioraran. Conservar entonces implica evitar que el mal avance. Así como la sal funciona como conservante en esta época, o funcionaba como conservante en esta época, Jesús quería que sus seguidores evitaran el avance del mal. Los valores del reino estaban siendo deteriorados o tergiversados por algunos grupos religiosos, especialmente los escribas y los fariseos. Jesús quería que sus discípulos fueran sal delante de estos grupos. ¿Y cómo lo podían hacer? Primeramente aprendiendo lo que Jesús les estaba enseñando en ese tiempo. Lo pusieran en práctica, lo compartieran con otros y lo defendieran. ¿Cuáles eran esos valores que Jesús estaba interesado que defendieran? El amor, la verdad, la santidad, la justicia, la paz, la libertad, entre otros, ¿no? ¿Y cuáles eran los que los otros grupos, los fariseos y los escribas, querían potenciar? El poder, la soberbia, el dominio, la influencia a otros. Jesús esperaba que sus discípulos defendieran sus valores, que conservaran estos valores para que el mal no avanzara. Dios quiere que llevemos vidas que le honren. Cuando ponemos en práctica los valores del reino y los defendemos, estamos evitando el deterioro de los valores que están corrompiendo nuestra sociedad. Pero eso no debe frenarnos. La corrupción que vemos, o sea, aquí, hoy día, la corrupción está tan avanzada que pareciera un trabajo o una tarea titánica el frenarla. Pero esa no debe ser nuestra actitud, no debemos tener miedo de frenar o que el hecho de que esté tan avanzado el deterioro no nos permita a nosotros frenarlo, sino debe ser un reto para cada uno de nosotros el seguir trabajando, el seguir compartiendo, el seguir defendiendo los valores del reino. Debemos tener presente que el mal se potencia cuando no se hace nada. Si no somos sal, si no frenamos el mal va a seguir avanzando. Aunque no podamos abarcar grandes grupos o gran cantidad de personas evitando la corrupción de nuestra sociedad, podemos hacerlo en medio de nuestra familia, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Siempre habrá alguien a quien podamos impactar siendo sal, evitando que avance el mal. En la segunda parte del versículo 13, Jesús continúa su enseñanza sobre la sal desde un punto de vista negativo. No nos habla sobre los aspectos o beneficios de la sal, sino por el contrario, él plantea su preocupación por la ausencia de esta característica. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor, se hace insípida o sosa? Él mismo responde, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Jesús no solo quería que sus seguidores entendieran que la sal, él no quería solamente que entendieran que ellos eran sal, sino que debían actuar como tal y que la falta de cumplir con esa característica sería fatal para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra.
Él necesitaba que entendieran que si no somos sal, el mal, la oscuridad iba a prevalecer. Una frase de un filósofo político irlandés del siglo XVII llamado Edmund Burke, la tomé porque me parece muy interesante porque ilustra este aspecto. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros no salamos, el mal prevalecerá. Nuestros valores serán deteriorados. Nosotros no podremos establecer el reino de Dios en la tierra como Dios lo ha establecido como nuestra responsabilidad. Ahora bien, nosotros como discípulos de Cristo tenemos la misma responsabilidad. Tú y yo estamos llamados a ser sal para prevenir el mal y potenciar el bien con el fin de impactar a otros. Para lograr esto debemos, aparte de la receta que nos dio Isabel, que está muy buena, debemos llevar vidas que honren a Dios, conocer la palabra de Dios, obedecerla, compartir la palabra o enseñarla, pero sí, bien sazonada, con gozo, con pasión, con convicción, sin vergüenza, y todas las sazones necesarias que no sean excesivas para que el que escuche le sea agradable y desee seguir escuchándola y aprendiendo. Y debemos defender los valores del reino con sabiduría y de manera adecuada en el entorno en el cual nos desenvolvemos. Pues seguimos ahora con los siguientes versículos, versículos 14 y 15. Hemos visto que tú y yo hemos sido llamados a ser sal de la tierra, pero también hemos sido llamados a ser luz del mundo, para impactar a otros. En la primera parte del versículo 14, Jesús hace una segunda afirmación y dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús deseaba que sus discípulos supieran que eran luz, pero ¿cómo ellos interpretaban esta metáfora? Voy a compartir dos características según el concepto que nos trae la Real Academia Española con relación a la luz. La luz hace visible los objetos. La luz se puede referir a un modelo, persona o cosa capaz de ilustrar, iluminar y guiar a otro. Recordemos que les hablé que en el capítulo 4, específicamente en los versículos 13 y 17, se hace referencia al significado que Jesús le da a la luz en el contexto en el que estamos ahora. Voy a leerlo, si quieren lo buscamos, leamos Mateo 4, vamos a leer nada más los versículos 16 y 17. Mateo 4, 16 y 17. Esta es la promesa, el cumplimiento de la promesa del profeta Isaías en Mateo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el cumplimiento de la promesa del profeta Isaías, la región de Zabulón y Neftalí estaban en tinieblas. Esto significa que no conocían el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de Dios, perdón. Pero Jesús se establece allí para llevar luz, o sea, predicar y llamar al arrepentimiento. Jesús quería que sus discípulos entendieran esto, que ellos también eran luz, que Él quería que entendieran que Él era modelo de luz y que ellos tenían que ser también luz en el mundo, que debían predicar la palabra de Dios y llamar al arrepentimiento, así como lo estaba haciendo Él. En los versículos 14 y 15, Jesús hace énfasis especial sobre el lugar que debe ocupar la luz para que cumpla su función de manera perfecta. Y así puede alumbrar y ser guía para los demás. La luz debe estar ubicada en lo alto y no debe ser cubierta.
¿Qué pasa si la luz es cubierta? ¿Qué pasa si yo tengo una luz acá y la tapo? Queda en oscuridad, ¿vale? Prevalecerá la oscuridad. Jesús quería que sus discípulos reflexionaran muy bien sobre las consecuencias de no predicar el evangelio. Implicaba la permanencia de la oscuridad y el no establecimiento del reino de Dios en la tierra. Él hizo énfasis especial en esto. No solamente es importante que sepas que eres luz, sino que tienes que alumbrar y no esconderte, sino resplandecer a todas las personas que están a tu alrededor. Ahora bien, como discípulos de Cristo, tenemos la misma responsabilidad. Tú y yo somos llamados a ser luz. Él nos llama para iluminar la vida de otros. No quiere que solo hablemos de sus enseñanzas y vivamos conforme a ellas. Él espera que podamos hacerles, perdón. Él espera que podamos hablarle a otros de la necesidad de arrepentimiento y ser capaces de compartir el mensaje de salvación con claridad. Para cumplir este mandato es necesario que tengamos claro algunos puntos. La evangelización o la predicación de la palabra no es responsabilidad de algunos. Todos los seguidores de Jesús estamos llamados a ser luz. Es un mandato, no es una opción. Es importante que estudiemos la palabra de Dios para poder compartirla con otros. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir con este mandato. La iglesia, aquí, la iglesia de Móstoles, puede ayudarte en esta preparación. En el curso pasado, la Diaconía de Educación de Adultos ofreció un discipulado y se llamó ¿Cómo compartir tu fe? Muchos de los hermanos aquí presentes participaron en esta formación y este tema lo hablamos. Les pido disculpas que estoy repitiendo este tema, pero como digo, es importante que nunca nos olvidemos de ello. Si estás interesado o interesada en prepararte, puedes hablar con el pastor, con los ancianos o con Juan Carlos, preparada para aprender a predicar o a compartir la palabra del Señor con otros. También la iglesia ofrece cultos evangelísticos cada cierto tiempo. En el próximo mes tendremos uno y en diciembre tenemos otro, donde tú puedes invitar a las personas a las cuales tú les has hablado acerca de Dios, a las cuales tú les has testificado, y puedes traerlas acá para que la persona que comparta la palabra, para que escuchen a la persona que comparta la palabra y escuche el plan de salvación. Bueno, hemos visto hasta aquí que Jesús nos ha llamado a ser sal de la tierra, a potenciar el bien, esto es, a hablar del reino de Dios con pasión y sazón, y a frenar el mal, a actuar conforme a los valores del reino y defenderlos. También nos llamó a ser luz, o sea, a predicar el evangelio. En el versículo 16, Jesús nos llama a impactar al mundo con nuestro testimonio. Jesús quería que sus discípulos entendieran que eran luz y por lo tanto era necesario que sus vidas fueran vistas para impactar a los hombres, que mostraran sus buenas acciones u obras producto de la relación con Dios, para que de esta manera las personas pudieran glorificar a Dios. El énfasis aquí que esto debe ser producto de la obra de Dios en tu vida, producto de cómo Dios te ha transformado en tu vida, no producto de los logros que tú has hecho a nivel personal. Esto implica que los discípulos debían llevar vidas íntegras, que mostraran coincidencia entre su forma de hablar y su forma de actuar, o sea, entre lo que predicaban y cómo actuaban. De dar testimonio para que ellos pudieran glorificar al Padre. El Señor también quiere que tú y yo seamos vistos por los demás, no por nuestras obras o por nuestros logros, no. Él quiere que las demás personas vean en nosotros nuestras obras, nuestras buenas acciones, por el resultado de la transformación que Dios ha operado en nuestras vidas. El testimonio personal es una de las mejores formas de predicar la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a impactar al mundo con nuestra forma de ser y de actuar, producto de nuestra relación con el Padre, para que nuestro testimonio impacte el mundo
es importante que sea igual que el testimonio de los discípulos, o como Dios quería que fuera. Debemos llevar vidas íntegras, vidas que muestren una correspondencia entre lo que decimos y hacemos. Porque de lo contrario, en vez de ser un buen testimonio, será un mal testimonio. Dios espera que a través de nuestra forma de ser y actuar, muchas personas crean y glorifiquen al Padre Celestial. Tengo 2 preguntas. ¿Sabías que Dios te ha llamado a ser sal y luz para conservar, potenciar, guiar e iluminar este mundo? En tu familia, en medio de tus amigos, en el trabajo, en el entorno donde te encuentres. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Si tu respuesta es sí, te digo, ¿en qué forma podemos acompañar a otros a que también lo hagan? Y si tu respuesta es no, ¿cómo podemos ayudarte como iglesia? ¿O hay alguien aquí que para ti tenga una autoridad y pueda ayudarte a impactar la vida de esas personas? Pues búscale, si es así. Todas las personas que han escuchado la palabra de Dios, la han aceptado como verdad y han decidido cumplirla, son discípulos de Jesús. Así que esta enseñanza que he compartido hoy está dirigida a todos los discípulos presentes. Si tú eres uno de ellos, te invito a que puedas impactar la vida de otros siendo sal, luz y testificando con tu vida a todos los que te rodean para que ellos glorifiquen al Padre. Si recuerdas el testimonio que compartí al principio de Misael, Misael fue sal, luz en mi vida. Me dio testimonio de su fe y gracias a él, o gracias a que él fue obediente, hoy yo estoy aquí, alabando y glorificando al Señor. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo, hermano. Nunca olvides que somos llamados a ser sal, luz y a ser de testimonio en el mundo.